Buenos días, mis queridos estudiantes, qué gusto saludarlos. Yo soy el profesor Andrés Mejía, a cargo del curso de álgebra. El día de hoy vamos a seguir trabajando con ecuaciones cuadráticas, pero vamos a ver ahora unas nuevas propiedades, nuevos teoremas. Mira, el teorema de Cardano. Por eso el propósito del día de hoy es utilizar Cardano y la construcción de una ecuación cuadrática. Cardano, mira primero por aquí, vamos en orden. El teorema de Cardano, sea ax al cuadrado más bx más c igual a 0, esta es una forma general de una ecuación cuadrática, me están diciendo d raíces x sub 1 y x sub 2. ¿A qué equivale la suma de raíces? La suma de raíces es menos b entre a. Y la multiplicación de raíces es c entre a. ¿Cuál es la ventaja de utilizar Cardano? Que ya no vamos a calcular cada raíz por separado. No, directamente me da la suma de ellas y el producto. Tengo que ver de acuerdo a lo que necesito en nuestro ejercicio, ¿correcto? Entonces, aquí vamos a calcular la suma y multiplicación de raíces para esta ecuación. Lo que tenemos que hacer nosotros primero es reconocer quién es A, B y C, los coeficientes. El primer coeficiente es A, que es 2, el segundo coeficiente es B, que es menos 5, y el tercer coeficiente, en este caso el término independiente, es el valor de 1, C es 1. A es 2, B es menos 5 y C es 1. La suma de raíces es menos B entre A y el producto de raíces C entre A. El famosísimo vaca, bueno, menos vaca. Vamos a la suma de raíces, es menos B. B es menos 5, menos 5 entre A y A vale 2, ¿correcto? Aquí tendríamos menos por menos más 5 medios. Esto es la suma de raíces. Ahora vamos a calcular el producto de raíces. La multiplicación de raíces es C entre A. En este caso, como es positivo, vamos a colocar más 1 entre 2, que simplemente sería un medio. Recomendación: trabajemos con todo y signo para no equivocarnos. Repitamos, ¿a qué equivale la suma de raíces? Menos B entre A. Y la multiplicación de raíces, C entre A. Suma y producto. Perfecto. Profesor, y si yo necesito calcular mis raíces, no la suma, sino cada una por separado, tendría que resolver la ecuación cuadrática, ya sea factorizando o aplicando la fórmula general que ya hemos hecho en la clase anterior. ¿Correcto? Listo. Vamos ahora a la construcción de una ecuación cuadrática. En este caso vamos a hacer lo contrario. Vamos a tener la ecuación cuadrática y a partir de ella vamos a construir la ecuación cuadrática. ¿Ok? Me dicen, las raíces son x sub 1 y x sub 2. Lo único que vamos a hacer es, mira, reemplazar aquí y aquí. Solamente es cuestión de reemplazar en esa ecuación cuadrática. Esto es x cuadrado es x y el igual a 0 no cambia. Ejemplo, dice, construir la ecuación cuadrática de raíces 3 y 5. ¿Qué significa eso? Que esta sería x sub 1 y este sería x sub 2, ¿correcto? Y una vez reconocido quién es x sub 1 y x sub 2, reemplacemos. Aquí tenemos x al cuadrado, pongo x al cuadrado, menos la suma de las raíces, que tendríamos 3 más 5 multiplicado por x, más el producto de raíces, más 3 por 5 igual a 0. Tendríamos x al cuadrado menos la suma que es 8x, todo eso más 35 igual a 0. Y esa es nuestra respuesta, ¿correcto? Esta es nuestra ecuación cuadrática, porque nos están pidiendo construir la ecuación cuadrática. Por si acaso, si yo resuelvo esta ecuación cuadrática con aspa simple, evidentemente, ¿qué nos va a salir? Sí, nos saldría 3 y 5. Si desea lo compruebo, ¿correcto? Pero lo que nos piden es la ecuación cuadrática, significa que ahí termina todo. Ahora vamos con los ejercicios. Acuérdense, recapitulemos. La suma de raíces menos b entre a. El producto de raíces c entre a. Y la construcción de una ecuación cuadrática es x cuadrado menos la suma de raíces por x más el producto de raíces es igual a 0. ¿Correcto? Listo. Ahora sí vamos con los ejercicios. Nos indican aquí calcular n
Si la suma y producto de raíces tiene el mismo valor. Tienen el mismo valor, ¿correcto? Ahora, nos dicen que la suma de raíces x sub 1 más x sub 2 es igual a x sub 1 por x sub 2. La suma igual que el producto, ¿correcto? Ahora, suma de raíces menos b entre a. Producto de raíces c entre a. Vamos a tener que reconocer quién es a, b y c. A evidentemente es 3. B es menos, mira, este B, un poquito más grande aquí. B es menos n menos 1 y C es n menos 5. Aquí colocamos la suma de raíces. Suma de raíces. ¿A qué equivale la suma de raíces? Menos, aquí coloco, menos, ¿quién? B entre A. B. ¿Pero quién es B? B es todo eso, incluido el signo. Tendríamos entonces menos n menos 1. Y eso dividido entre A, que es el valor de 3. Igual a, ¿quién? El producto de raíces, que es C entre A. C. ¿Quién es C? Más. Bueno, este más no afecta en nada. Tendríamos simplemente 5 menos n dividido entre A, que también es 3. Aquí nos damos cuenta que este 3 y este 3 lo puedo cancelar y nos estaría quedando, bueno, acá también, mira, menos por menos es más. Más, simplemente nos queda n menos 1. n menos 1 igual a ¿quién? A 5 menos n. ¿Correcto? Significa que este n pasaría a sumar y este 1 también pasa a sumar al otro extremo. A ver, n más n es 2n, 2n igual a 6. Por lo tanto, el valor de n es igual a 3. Ya está. Esa sería nuestra respuesta. Listo. Prosigamos. Siguiente ejercicio. Dicen, sean a y b las raíces donde alfa pertenece a los reales positivos. Calcula el valor de w, este w, para que x cuadrado sea igual a 3x más alfa. Vamos a la resolución. Primero que todo, esta ecuación que está ahí no está bien todavía. Todavía no está bien planteada. ¿Por qué? Porque evidentemente aquí tiene que haber, esto de aquí tiene que pasar a restar. ¿Correcto? Entonces, ¿qué tendríamos nosotros? Tendríamos, a ver, x cuadrado menos 3x, ¿correcto? Y eso menos alfa, ¿ok? Menos alfa porque pasaría a restar. ¿Igual a cuánto? A 0. ¿A qué equivale la suma de raíces? La suma de raíces es menos b entre a. Entonces reconocemos. Este de aquí es el valor de A, este es el valor de B y por último, ese es el valor de C. ¿Correcto? Entonces la suma de raíces A más B, ya que A y B son las raíces, es menos B entre A. Menos B sería menos 3 entre A, que es 1, menos 3. ¿Ya? Menos 3. Aquí nos saldría 3. La suma de raíces es 3 y el producto de raíces es C entre A, que ¿cuánto valdría? Sería menos alfa con todo y signo entre 1, que es menos alfa. Ya tengo la suma y tengo el producto de raíces, ¿correcto? Ya está. A ver, y nos están pidiendo W, que sea A cuadrado más B cuadrado menos 2 alfa entre 3. Listo. Pero un detalle, yo quiero A más B, pero cada uno de ellos tiene que estar al cuadrado. Y nosotros tenemos A más B, que es 3. Entonces, recordando productos notables, ese A más B lo vamos a elevar al cuadrado. Muy bien. Entonces, aquí coloco A más B es igual a 3, ¿correcto? Y lo que vamos a hacer, como quiero A cuadrado más B cuadrado, entonces vamos a elevar ambos al cuadrado. Los dos lo vamos a elevar al cuadrado. Como los dos elevamos al cuadrado, nos quedaría, a ver, primero al cuadrado, que es A cuadrado, más 2 veces A por B, más B cuadrado, igual a 9, ¿correcto? ¿Listo? Ahora, yo tengo A cuadrado, mira, A cuadrado más B cuadrado. Voy a juntar esos dos. Voy a juntar el A cuadrado y el B cuadrado, ¿correcto? A cuadrado más B cuadrado.
¿Listo? Después, más 2 veces, ¿quién? 2 veces A por B. Pero A por B es menos alfa. Menos alfa. A por B es menos alfa. Y eso es igual a 9. ¿Correcto? Tendría entonces, discúlpame, acá también está el cuadrado. Tendríamos que A cuadrado más B cuadrado. Acá menos 2 alfa es igual a 9. Por último, A cuadrado más B cuadrado es igual a... Ese menos 2 alfa pasaría a sumar y tendríamos más 2 alfa. Entonces vamos con W. W es igual a la suma de cuadrados, ¿correcto? Que es igual a ¿qué? A 9 más 2 alfa. Entonces la suma de cuadrados es 9 más 2 alfa. Eso menos 2 alfa y dividido por el número 3, ¿correcto? Aquí vemos que se puede cancelar 2 alfa menos 2 alfa y nos estaría quedando 9 entre 3, que equivale al valor de 3, que sería nuestra respuesta, ¿correcto? Ya está, listo. Acuérdese, por favor, aquí remarquemos, trabajamos la suma y producto de raíces y si queremos la suma de cuadrados, la suma lo tenemos que elevar ambos al cuadrado. Y bueno, obviamente utilizamos productos notables. Bien, ahora mira, dice aquí, si A y B son raíces de esta ecuación, son las raíces. Y si son las raíces podemos utilizar Cardano, ¿no? La suma y producto de raíces, ya que son las raíces. ¿Qué más? Reconstruye la ecuación cuyas raíces son. ¿Ok? Mira, las raíces son x sub 1 y x sub 2. En este caso, A más B es x sub 1 y A por B es x sub 2. Entonces vamos a tener que calcular la suma y producto. Y si recordamos, la suma y producto, correcto, de ellas son la suma y producto de esta ecuación. ¿Correcto? Entonces primero vamos a hallar la suma de A más B. ¿Correcto? Volvemos a copiar aquí. Vuelvo a copiar aquí. X cuadrado más 2x menos 4 es igual a 0. Y establecemos los coeficientes. El primer coeficiente es A vale 1, B vale más 2 y C vale menos 4. ¿Correcto? Ahora, vamos a decir cuánto vale la suma de raíces. ¿A qué equivale A más B? La suma de raíces, ¿ok? A más B. La suma de raíces es menos B entre A, ¿no? Aquí está, menos B entre A. Menos, a ver, menos por más, menos. Menos 2 entre 1 sigue siendo menos 2. Y el producto de raíces es C entre A. ¿Y C cuánto vale? C vale menos 4. Menos 4 entre 1 es menos 4. Lo mismo. Ya tengo A más B y A por B. Pero me dicen que quiero construir la ecuación cuadrática donde estas son sus raíces. Ah, pero hemos dicho que este A más B trabajaría como el x sub 1. Significa que esto es el x sub 1 y esto sería el x sub 2, ¿correcto? Entonces significa que x sub 1 es menos 2 y x sub 2 es menos 4, ¿correcto? Ahora vamos a reemplazar en la fórmula, simplemente cuestión de reemplazar, así de sencillo. Para eso nos sirve la formulita, para que todo sea mucho más sencillo. Aquí coloco x al cuadrado, pongo x al cuadrado menos la suma de raíces, que sería menos 2 menos 4 por x, más el producto de raíces, más la multiplicación que es menos 2 por menos 4 igual a 0. Aquí tenemos x al cuadrado, la suma de ellos es menos 6 por x, menos por menos es más, por más sigue siendo más, y 2 por 4, 8, igual a 0. Por lo tanto, mi ecuación cuadrática es x al cuadrado, menos por menos, más x, más 6x, eso más 8, igual a 0. ¿Correcto? Y esa sería nuestra ecuación cuadrática. Listo. Recuerden, por favor, aquí lo que hemos hecho, ¿qué hemos hecho aquí? Hemos mezclado
nuestro teorema de Cardano, donde la suma de raíces es muy bien menos b entre a y el producto de raíces c entre a. Y a la vez hemos trabajado ¿con qué? Con la construcción de una ecuación cuadrática. Bueno chicos, hasta ahí terminamos. Cualquier consulta por interno.